Ver la fotografía de Alfonso, de los dos Alfonsos, de toda esa familia, es como hacer un repaso a la historia de España de una forma espléndida, a través de una dulzura visual, a través de una capacidad técnica tan maravillosa, que creo que ha sido lo que ha grabado estos acontecimientos de nuestra historia en la mente de muchísimos españoles. Coincide el trabajo de los dos Alfonsos, padre e hijo, con la primera mitad del siglo XX, donde se producen una serie de acontecimientos absolutamente cruciales para la historia de este país. Alfonso Sánchez García tiene una formación absolutamente autodidacta en la calle, y Alfonso Sánchez Portela, aunque tiene la misma, tiene sin embargo la referencia del padre, que es una persona que ya ha vivido de la fotografía, ya ha bebido en la fotografía todo lo que significa un negocio, pero también todo lo que significa el fotoperiodismo. Por eso, en el caso de Alfonso Sánchez Portela, tenemos una persona, primero que ha estudiado y después que se forma desde la propia profesión. Consigue lo que nadie había conseguido, y es llegar a los sitios. Y gracias al padre logra transmitir que esas imágenes lleguen de la forma más increíble posible a los periódicos, que las esperaban como agua de mayo. Es el momento de las revistas gráficas, es el momento donde todos los españoles necesitan saber a través de las imágenes. No hacía tanto que se había empezado a hacer fotografías grabadas en prensa, y esa avidez añadida a los tumultos que se provocaban por la guerra de Marruecos hizo que la avidez por las fotografías fuese absolutamente total. Y Alfonso padre, con un sentido absolutamente empresarial y perfectamente conocedor de lo que es un tinglado de este tipo, logró que las fotografías llegasen a todos los medios de España. Hubo un cambio a nivel de prensa con la introducción de la fotografía, y también eso supuso la demanda del interés del público por las imágenes, casi incluso más que por el texto. El reflejo que hace de la sociedad del momento. Todas aquellas personas anónimas que van pasando por su objetivo sin ningún tipo de importancia, de relevancia en el mundo de la época, pero que ahora, gracias a eso, podemos ver cómo vivían, cómo sentían prácticamente y cuál era su día a día. Digamos que eran imágenes con un titular, porque esa avidez, la gente necesitaba reconocer, había un malestar. El reinado de Alfonso XIII, que de alguna forma cede esa primacía de mando al ejército en la figura del dictador Primo de Rivera, con un trasfondo de una guerra donde se están matando, están muriendo españoles a miles, y donde los más desfavorecidos eran los que iban a la guerra, porque el cupo lo componían más esa clase de desfavorecida que no los que se podían librar por medio de, incluso económicamente, por medio de dinero. Había un malestar tremendo que se acentuó. Desde entonces yo creo que el rey incluso deja de ser ese personaje intocable, ¿no? Y esto va deviniendo en que la dictadura de Primo de Rivera, dándose cuenta y queriendo dominar todo el cotarro de la información, prohíbe la información política a nivel gráfico, prohíbe a los fotógrafos acercarse a la política de alguna forma. Y él vuelve su mirada hacia los tipos populares, hacia la gente pobre que vive en barriadas, hacia todo ese entorno social que estaba apartado de la prensa, que no tenía motivo para salir, y ahí hay un cambio en los contenidos periodísticos. ¿Qué pasa? Que cuando los conflictos internos de huelgas, de casos complicados en la periferia española, con violencia, con enfrentamientos del campesinado absolutamente empobrecido con las fuerzas de orden público, llega un momento en que claramente va a cambiar la estructura de España. Casi las elecciones del 31 que dan la victoria a la República era casi un plebiscito entre el monarca o la República. Los Alfonso están presentes en la proclamación de la República, sus imágenes son extraordinarias. Ahí es donde surge o se ve claramente esa vena creativa, cuando en vez de elegir tomas de primeros planos hace tomas generales en la Puerta del Sol, a contraluz,
con una creatividad extraordinaria para comprobar cómo ondean las banderas, para dar esa sensación de mucho de ese hormigueo que se produce en la ciudad y de cómo responde todo el pueblo al llamamiento para la proclamación de la República. Y la vida social y cultural crece y se recrea y sale a la calle. El protagonismo de los fotoperiodistas en general se eleva y el de los Alfonso crece hasta ser precisamente la firma más importante en ese momento. Su nombre aparece en toda la prensa de la época y relacionada con todos los protagonistas de la época, y aparece en la relación con Marañón, con Gómez de la Serna, con el propio Unamuno, con el que tiene varias anécdotas. La desgraciada guerra civil sorprende a los Alfonso pues en una situación un tanto complicada, porque la amistad de Alfonso hijo con los dirigentes de la República, con Azaña, con Alcalá Zamora, en fin, de alguna forma se lo van a hacer pagar. Él es consciente de esto y se aterroriza cuando toma las imágenes del asalto al cuartel de la Montaña. El cuartel de la Montaña estaba en Madrid y esa guarnición sí que atendió al llamamiento de los sublevados mandados por el general Franco, y el pueblo se lanzó a derribar esa resistencia, ¿no? Fue totalmente cruento, hubo muchísimos muertos, unas fotografías espeluznantes del patio del cuartel lleno de cadáveres, unas fotografías que no se llegan a publicar, o mejor dicho, se publican pero solamente fuera de España. Pero unas fotografías que comprometen tanto a los personajes que allá aparecen que ante el temor de las represalias prefiere no saber de ellas, se queda con algunas copias, que son las que ahora se pueden ver, pero muy poquitas. Al llegar la guerra civil, sin embargo, continúa la actividad. Sus fotografías sobre retaguardia son extraordinarias, porque va a buscar a esas personas que sufren en el metro de Madrid. Son unas fotografías que dan idea de lo que se está viviendo dentro de una ciudad sitiada. Pero también las fotografías de vanguardia, menos conocidas, las que están en el frente en el Alto de los Leones, algunas de las fotografías de milicianos disparando, retratos de milicianas, las bodas de los milicianas. Con su hermano menor, el pequeño Pepe, recorren el frente de Extremadura, de Andalucía, para tomar el pulso a lo que era esa revolución o esa resistencia a ese levantamiento, ¿no? Son imágenes que están trufadas entre el ardor necesario y voluntarioso de los milicianos que apoyan la República y la catástrofe de ver cunetas con muertos que aparecen, no sabemos de quién son, pero obviamente en el sur hubo muchísima muerte por parte de los dos bandos, y él se queda suspendido en ese momento, vuelve a Madrid, se dedica a hacer los estragos de la guerra en Madrid, retratar el Madrid interno, el Madrid que sufre, el Madrid asediado, el de las bombas, el de la carestía, el de la gente escondida en sus casas. Y nos da un registro también muy personal, muy cercano, muy de alguien que tiene una personalidad y que sabe lo que quiere contar. De alguna forma nos está dando ya lo que se ve en toda su trayectoria, está empezando a hacer autoría a las imágenes de prensa. Que desgraciadamente no nos queda memoria de ello, pero estoy seguro que Alfonso en algún momento tuvo que coincidir con los Capa y con sus referentes, porque estaban en el mismo punto de trabajo y en los mismos frentes. Pero los Alfonso sí son castigados, y cuando termina la guerra, por esas publicaciones, tenemos la prensa, y la prensa es lo que se va a utilizar para las denuncias. Las fotografías publicadas son el referente para poder demostrar que tú has estado en un bando o en otro. Esas fotografías se utilizan y con esas pruebas son represaliados y se les prohíbe continuar con la actividad. Durante ese año 39 le sucede una cosa curiosa que le marca un poco para él. En un acto durante el traslado del féretro de José Antonio Primo de Rivera al Valle de los Caídos, curiosamente la gente le reconoce y lo acosan. Este era un rojo, este era un tal, este colaboraba con la República, no sé. Y curiosamente le salva un compañero fotógrafo, Calvache, que era un fotógrafo que él se significó como falangista, o por lo menos hombre adepto al régimen y tal, y le salva como compañero, le evita pues un grave problema. Y él se da cuenta que la calle ya no es un sitio de alguna forma seguro. Inmediatamente después le llega la orden de que no pueden salir ninguno de los Alfonsos a hacer fotografía de calle. Se le acaba el trabajo como fotoreportero. Se convierten en fotógrafos ambulantes
van a los pueblos a hacer fotografía de retratos para carnets. Durante la guerra sus estudios han sido bombardeados, ha perdido parte del material, pero se reinventa continuamente. En los años 50 hay un cambio con algunos de los intelectuales que regresan, algunos tan importantes como Gómez de la Serna antes de fallecer, o que regresan o tienen relación directa, Ortega y Gasset, el propio Menéndez Pidal. Todas estas figuras vuelven al estudio y Alfonso, en ese momento en el que está tratando de reinventarse, lo que hace son caricaturas fotográficas y las da a conocer a la prensa, y hace un llamamiento a sus compañeros de prensa para que entiendan que el trabajo que se había hecho como fotoperiodista es objetivo, para representar lo que estaba sucediendo en un momento concreto. Es verdad que había tenido una gran relación con el general Moscardó, amistad con muchos militares, incluso con Millán Astray, una amistad que le venía de la guerra de África de los años 20, por esa relación tan directa y tan intensa cuando estuvieron cubriendo la guerra antes y después del desastre de Anual. Y todo eso lo van a utilizar para reinventarse y para poder trabajar de nuevo en el estudio como retratistas sin ser molestados, porque en la posguerra se escribieron varios artículos en contra de que tuvieran el estudio abierto. Y sucede una cosa curiosa, como sigue siendo reconocido a nivel popular, el mismo Franco les llama varias veces para ser retratados en el Pardo por los Alfonso. Alfonsito iba con la idea de hablar con Franco y decirle, hombre, que estamos represaliados, pero no se atreve a hacerlo, pese a que Franco le hace un pequeño guiño. Dice, Alfonso, ¿te acuerdas cuando en África yo era Franquito y tú eras Alfonsito? Ellos se habían conocido durante la Guerra de África, donde Franco era uno de los oficiales que dirigía el ejército, ¿no? Sin embargo, ellos mantienen el estudio abierto y a finales de los 50 tienen ya la idea de crear una especie de museo fotográfico donde expongan las fotografías dedicadas y firmadas por los principales políticos, intelectuales y agentes de referencia de la sociedad en la época. Y con esa idea visten el estudio con los retratos de época, retratos todos firmados por los retratados, firmas originales, y realmente es un museo. Era espectacular, un estudio que debería haber sido conservado como museo de la fotografía, porque no solo estaban las fotografías, sino que estaban las cámaras, estaban todos los objetos vinculados al primer tercio del siglo XX, escultura, pintura y todo ese mundo en el que habían vivido de intelectuales los Alfonso. El archivo Alfonso ingresa en el Archivo General de la Administración a principios de los años 90. La verdad es que en un primer momento se pensó que igual no era el sitio más adecuado, porque siendo el Archivo General de la Administración el encargado de recoger lo que es la documentación administrativa que se produce en el seno de la Administración Central, daba la sensación que, pues como que tenía que ir a lo mejor, hubo creo que incluso alguna discusión por si tenía que ir a un museo, por si tenía que ir a otro tipo de archivo. Pero es verdad que encaja de lleno con el resto de los fondos documentales que se custodian en el archivo. También por el contexto de la documentación que tenemos. No solo por la documentación producida por la Administración Central, sino también tenemos custodiada toda la documentación producida por el movimiento nacional y todas las delegaciones nacionales que dependían del movimiento. Entonces, tienen una implicación tan grande en la vida política, social y económica de todo el siglo XX, que el Fondo de Alfonso complementa perfectamente toda esta información. Yo creo que una de las más significativas es el retrato que hace del CRIN en la Guerra de África en el año 22, cuando con Luis de Oteiza, el gran periodista Luis de Oteiza, van a entrevistar a los prisioneros españoles que tiene Abdelkrim, y entre ellos al general Navarro. La historia de esa fotografía es muy importante, primero porque tenemos que pensar que tiene Alfonso Sánchez Portela en ese momento 19 años. La frescura y la ingenuidad para hacer un retrato de ese tipo y el reportaje que completa el retrato es extraordinaria. O sea, nombrar a Abdelkrim en los años 20 en España, después del desastre Anual, en el 21-22, era el terror.
por aquella matanza que ordenó en el año 21 y que algunos historiadores fijan en 3.000, otros en 6.000 y otros hasta en 10.000 muertos, y además de la forma en que fueron asesinados, todos degollados y ultrajados los cuerpos y quemados. Pero luego lo fundamental es que al hacer la toma hay un momento ya de carácter técnico, hay un momento extraordinario, y es cuando él teme que al dar el fogonazo de magnesio que iba a utilizar, el guardaespaldas de Abdelkrim pueda disparar, y les amenaza con hacerlo si hacen algún movimiento extraño o notan alguna situación comprometida. Y Alfonso decide hacer la fotografía sin magnesio, sin luz, y es ahí donde demuestra que tiene un conocimiento y una formación extraordinaria adquirida de su padre y por experiencia profesional y adquirida también en el trabajo de laboratorio en la infancia como aprendiz, porque en unas condiciones de muy poca luz, en unas condiciones pésimas, consigue uno de los retratos que yo creo que son más importantes de la historia de la fotografía española y de la historia de España. Cuando a mí me hablan del archivo Alfonso, la primera imagen que me viene a la cabeza siempre es la de la pavera. Una mujer vendiendo pavos en la plaza de Santa Cruz, creo que es de los años 20, no recuerdo exactamente la fecha, pero es de los años 20. Y a mí me llama mucho la atención porque es una mujer anónima, forma parte de un reportaje que Alfonso estaba haciendo sobre mercados navideños en el centro de Madrid, y me encanta ver las varias imágenes que hay de esta mujer que vende pavos en este mercado de Santa Cruz, porque luego después la más icónica y la que más se ha visto del fondo de Alfonso es la mujer posando. La mujer está en una actitud de pose, así puesta delante de la cámara del fotógrafo, y me parece muy curioso ver cómo una mujer anónima posa exactamente igual que una actriz o que cualquier mujer de la época, con mucha coquetería, siendo anónima, y sin embargo ha llegado hasta nuestros días y es una mujer súper famosa, sin saber su nombre. Uno de los reportajes que a mí me parece más sorprendente fue el del Teatro Novedades, un incendio que hubo en 1928 en un teatro que se situaba en la calle Toledo. Con motivo de un cortocircuito se prendió el decorado y las llamas se hicieron con el teatro. Falleció casi un centenar de personas, hubo muchísimos heridos, y él hace un reportaje completo desde el incendio, la entrada de los bomberos, cómo evacuaron a los fallecidos, incluso cómo llegaban al cementerio de Vallecas. Creo que muestra muy bien la labor de los reporteros gráficos, muy compleja, porque además llevaban unas cámaras pesadas, el tipo de negativo era una placa de vidrio de 9×12, que también eran muy frágiles, y tenían un número concreto, cada fotografía tenía que ser pensada en una circunstancia que tampoco daba lugar para ello. En estos tiempos que las fotografías son ilimitadas, sí que hay que resaltar esa labor. Es un trabajo excepcional y sin duda este y otros trabajos han hecho que Alfonso sea considerado uno de los mejores reporteros gráficos del siglo XX. La documentación que se conserva en los archivos realmente no surge, no se crea con una intención de ser memoria de nada. Lo que pasa es que con el paso de los años se convierte en memoria sin quererlo. Y con el archivo de Alfonso yo creo que pasa exactamente lo mismo. Yo no creo que Alfonso, ninguno de los Alfonso, tuviese en mente a la hora de hacer las instantáneas que eso formase parte de la memoria colectiva. Eran noticias, eran imágenes para ilustrar noticias o imágenes de retratos, pero con el paso de los años se han convertido en documentos históricos.